conversaré con el doctor Pedro Palma, académico, investigador, escritor, economista y tantas otras cosas más, porque hasta programas de televisión ha hecho. Ya lo hemos tenido con nosotros y siempre es grato, pero sobre todo importante, tener un especialista en la materia que nos dé luces, que nos permita abordar el tema inflacionario en Venezuela, las causas, las consecuencias y las soluciones. Y ese va a ser el tema de hoy con Pedro. Gracias, Pedro. Gracias, muchas gracias por la invitación nuevamente, María Eugenia. Un placer estar aquí. Bueno, Pedro, el tema es la inflación. ¿Cómo llegamos a esto? Mira, Venezuela está padeciendo ahorita una hiperinflación dramática, con mucho la más severa que ha vivido la América Latina. Hasta hace poco tiempo los economistas hablábamos de los fenómenos hiperinflacionarios que se habían presentado como algo extraordinario. Bolivia 20.000%, Argentina 20.000%, 6.000%, 7.000% en Brasil. Bueno, resulta que eso se quedó corto para lo que realmente estamos viviendo nosotros en Venezuela en este momento. Porque, digamos, estamos ya en unos niveles hiperinflacionarios dramáticos. Primero vamos a definir qué es hiperinflación. La hiperinflación es una inflación, es un proceso de aumento sostenido de los precios, pero descomunalmente alto, fuera de proporción en lo alto. Y un famoso economista de los años 50, el profesor Kagan, habló de que una economía entraba en hiperinflación cuando tenía una inflación mensual, mes a mes, de 50% o más. Nosotros estamos allí desde el mes de noviembre del año 2017, pero con el agravante de que esa inflación se ha ido acelerando, ha ido aumentando en una forma considerable, al punto de que ya han habido varios meses donde hemos sobrepasado con mucho el 200% de inflación. Sí. Lo que está dando la inflación semanal de la primera semana del mes de octubre de 2018, ya unos estimados que hacemos nosotros en Ecoanalítica, nos está dando una inflación de 28% tan solo en una semana. Es dramático. Esos son unos niveles dramáticos, porque cuando tú anualizas esa inflación, esas inflaciones tremendas que se están dando, 4% por día, ¿no? Día a día aumenta 4%. Bueno, resulta que tú llegas a niveles inflacionarios de 4 millones y medio, que es lo que se está esperando la inflación al cierre del diciembre del año 2017, diciembre del año 2018, podemos estar allí en una inflación del orden de 4 millones y medio. El Fondo Monetario Internacional ya está prediciendo para el año que viene 10 millones% y muy probablemente, si esto continúa, nos vamos a quedar muy cortos. A lo mejor la inflación del año que viene va a ser aún mayor. Entonces, bueno, son unos niveles realmente impensables en Venezuela, en una economía que en los años, hasta comienzos de los años 70, éramos una economía envidiada en materia inflacionaria, no solamente por el mundo en desarrollo, sino por el mundo industrializado. Aquí teníamos una inflación anual de 1,5%, 2,5% al año. Bueno, ahorita estamos hablando de más de 4%, en torno a 4% por día. ¿Cómo llegamos acá? Bueno, ¿cómo llegamos allí? Esa es una buena pregunta. Hay varios factores. El factor más importante, fundamental, que explica este proceso hiperinflacionario que estamos sufriendo es la tremenda indisciplina fiscal que se ha vivido en Venezuela durante los últimos tiempos, porque el sector público gasta mucho más de lo que le ingresa y por lo tanto incurre en unos déficits tremendos, unos déficits que medidos en términos del Producto Interno Bruto más o menos equivalen al 20-22% del Producto Interno Bruto. Ahora, ¿cómo se financia esa enorme brecha de exceso de gastos sobre ingresos? Bueno, tú lo puedes financiar endeudándote, pero ya los mercados internacionales se cerraron para Venezuela, los mercados locales también se le cerraron al sector público y entonces el sector público ha acudido al prestamista de última instancia, que es el Banco Central. Y como en Venezuela el Banco Central lo han subyugado, le han eliminado totalmente su posibilidad de autonomía, y de negarse a financiar gasto público deficitario, lo han obligado a financiar gasto público deficitario en una forma ilimitada. Los bancos centrales en una economía pueden crear el dinero en cantidades ilimitadas, porque un banco central crea dinero, en nuestro caso crea bolívares, a través de la compra de activos. Cuando el Banco Central compra dólares, por ejemplo, ¿con qué los compra? Con bolívares que crea. ¿Okay?
Si va a comprar un edificio, ¿con qué compra el edificio? Con bolívares que crea. Pero también puede obtener un activo que se denomina obligaciones del sector público, obligaciones del gobierno, del sector público, ¿ok? Donde entonces el sector público le dice al Banco Central, mire, yo le voy a pagar, yo le voy a entregar estos papeles y le voy a pagar a 50 años, dentro de 100 años o lo que fuese. ¿Y con qué los compra el Banco Central? Creando dinero que se lo entrega al gobierno para que el gobierno gaste y financie esa enorme brecha en sus finanzas públicas, en sus finanzas. Ese es el dinero inorgánico, el dinero sin respaldo, que está siendo creado pero masivamente por el Banco Central durante los últimos tiempos. De acuerdo a los últimos datos publicados en estos días pues, por el Banco Central, ese dinero creado por el Banco Central, que es lo que se denomina el dinero base o el dinero de alto poder, dinero primario, ha aumentado en un año, entre la tercera semana o más o menos la cuarta semana del mes de septiembre del año pasado a la cuarta semana de septiembre de este año, ha aumentado en 27.300%. 27.300%. Eso se ha aumentado 274 veces. Y eso ha hecho que la cantidad de dinero en poder del público, la oferta monetaria que hay en la economía, haya crecido en 33.700% en un año. Esas son unas creaciones descomunales de dinero que está haciendo que esa creación de dinero inorgánico inunde de liquidez, inunde de dinero, de bolívares a la economía. Pero el asunto es que esos bolívares, en principio, bueno, cuando la gente los obtiene, dice, bueno, voy a comprar con estos bolívares. ¿Qué se puede comprar con esos bolívares? Y ahí viene el segundo gran componente generador de inflación, de esta hiperinflación, que es que la producción de bienes y de servicios en Venezuela colapsó, se ha disminuido enormemente. Hoy estamos produciendo prácticamente la mitad de lo que producíamos en el año 2013. ¿Y eso por qué ha sido? Simplemente porque esas políticas de expropiación de empresas, de expoliación de empresas, de imposición de controles absurdos a las empresas que las condenan a trabajar a pérdida, por la falta o la ausencia de dólares para ellos poder importar, todos estos factores han hecho que bueno, el sector privado prácticamente desaparezca o se haya reducido a un mínimo estadio y que por lo tanto la capacidad de producción del país haya prácticamente desaparecido. Las empresas que antes eran del sector privado y que pasaron a manos del sector público hoy no están produciendo prácticamente nada. El caso de Sidor, el caso de las cementeras y así podemos hablar de múltiples casos. ¿Y la hiperinflación en la gente? Bueno, pero lo que te quiero decir entonces es qué es lo que pasa. Tú por un lado inyectas una enorme masa de dinero, pero por el otro produces cada vez menos y servicios que se pueden comprar. ¿Para dónde van a ir los precios? Pues obviamente se disparan. Y esa es la razón que explica este proceso hiperinflacionario que estamos sufriendo. Ahora tú me preguntas, ¿qué consecuencias tiene eso? Las consecuencias en la gente sobre todo. Las consecuencias son dramáticas, las consecuencias son extraordinarias porque ni remotamente los ingresos de las personas, los salarios o las remuneraciones o los ingresos que perciben las personas aumentan al ritmo en que aumentan los precios. Los precios aumentan mucho más intensamente que los ingresos y por lo tanto eso hace que la capacidad de compra de esos ingresos que cada vez se rezagan más con respecto a los precios, pues se vaya desplomando, vaya desapareciendo y por lo tanto lo que los economistas llamamos los ingresos reales, es decir, la capacidad de compra de los ingresos que perciben las personas, se ha visto minimizado, se ha visto disminuido prácticamente a nada. ¿Qué ha hecho el gobierno ante estas circunstancias, estas situaciones? Bueno, con periodicidad cada vez mayor aumenta los sueldos y salarios, compulsivamente aumenta sueldos y salarios. ¿Y eso no dispara más? Eso ni remotamente compensa el incremento de los precios, pero al contrario, lo que hace es estimular aún más la inflación. Claro, ¿Por qué? Porque eso significa mayores costos para las empresas, mayores costos para el comerciante, para el productor, para el intermediario, para el importador, etcétera, que tiene que pagar de la noche a la mañana haber incrementado sus obligaciones salariales de una manera tremenda, hace que por lo tanto su caja, su disponibilidad de efectivo se vea severamente afectada. Algunas de esas, sobre todo pequeñas empresas y medianas empresas que son altas generadoras de empleo, simplemente no pueden pagar y entonces cierran o disminuyen, echan a la calle a trabajadores y por lo tanto eso empeora la situación laboral, no mejora
o no revierte, digámoslo así, la pérdida de capacidad de compra de la gente, y lo que hace es que esas empresas tienen que transferir esos mayores costos a los precios. Ese es un factor inflacionario adicional que se suma y que genera una mayor presión inflacionaria. Entonces, bueno, como tú comprenderás, una población sometida a esta pérdida de capacidad de compra dramática, a unas situaciones de escasez y de desabastecimiento de productos dramáticos, la gente no encuentra qué comprar, por más que desean comprar porque tienen bolívares y no consiguen nada, no consiguen harina, no consiguen alimentos, no consiguen medicina, La gente se no desespera, consiguen nada. además. Y obviamente el estado anímico. Claro, y entonces eso trae como consecuencia un desmejoramiento en la calidad de vida dramático, que se ha traducido sin duda alguna en un fenómeno de crisis humanitaria tremenda, que se manifiesta ¿de qué forma? De los millones de venezolanos que están saliendo, están huyendo del país porque están desesperados, no encuentran qué comer, no encuentran, pero absolutamente nada, no encuentran los medios de vida más fundamentales, más básicos. Sí, nuestra calidad de vida ha disminuido notablemente. Y son esos venezolanos que uno le parte el alma cuando uno los ve atravesando las fronteras, que llegan a pie hasta a Ecuador o a Perú, buscando una posibilidad de vida mejor, niños que son abandonados por sus padres. Realmente las familias se están dividiendo. Dramáticos que se están viviendo. Sí, a mí lo que más me preocupa, más allá de todo el tema que vivimos a diario con la falta de lo básico, es el desmembramiento de la familia. Porque eso nos va a traer a la larga. Porque la economía, al final, si se aplican los correctivos que se tienen que aplicar, la economía termina funcionando. Eso es verdad. Pero el tema familiar, el tema moral, el drama humano, ¿cómo lo recomponemos? Eso es después mucho más complicado. Sin duda alguna, sin duda alguna. Esto va a dejar unas cicatrices, unas huellas muy profundas. Sí. En una sociedad que desconocía completamente estos fenómenos, que se veían como algo, como tragedias que padecían otros países, pero que nosotros nos sentíamos prácticamente inmunes. De las guerras europeas, las posguerras. Pero bueno, ahí estamos. Pues. Pedro, en los últimos meses y semanas también ha habido algunos anuncios que han dado un poco más de incertidumbre, porque pues si de pronto tú pones referencial para la gente el petro como moneda de cambio y luego hablas recientemente del euro o de los yuanes, pues la verdad es que el ciudadano común no entiende mucho. A lo mejor tampoco tiene mucho tiempo de dedicarse a la economía en todo esto que vivimos diariamente, pero esto también ahonda en una mayor incertidumbre para el ciudadano común. Sin duda alguna, porque digamos, los anuncios que se han hecho, los últimos anuncios que se han hecho, los de fines del mes de agosto, los del 7 de septiembre, a eso me refiero. Los que acaba de hacer el señor Tarek El Aissami, de eliminación del dólar en las transacciones cambiarias, etcétera, lo que generan es mucha incertidumbre y sobre todo, bueno, qué impactos, qué se persigue con esto, qué efectos va a tener todo esto. Y lo que hemos visto una y otra vez es que estos anuncios que hace el gobierno no terminan en nada, no solucionan prácticamente nada, porque no se está no se está atacando el problema en su raíz, no se está aplicando lo que ya se conoce, que es la receta para abatir los fenómenos hiperinflacionarios. Mira, ¿qué harías tú? Mira, la hiperinflación es un fenómeno que ya se conoce el remedio a esa enfermedad. Es así como una pandemia, una epidemia que sufrieron muchos países en el pasado, pero que ya se conoce cuál es el remedio, ya se conoce cuál es la vacuna para solventar esos problemas. Y por lo tanto se consideraba que la enfermedad hiperinflacionaria era algo ya superado, que ya no se justificaba bajo ningún respecto que ninguna economía sufriera un proceso hiperinflacionario. Y ahora nosotros estamos inmersos. Esa economía que era ejemplo de estabilidad, envidiada por el mundo industrializado en los años 50, 60 y comienzos de los 70. Tú comentaste en algún momento que nadie nos estudiaba. Así es, porque las crisis venezolanas que las hemos tenido, sobre todo crisis cambiarias que las hemos tenido, en la literatura universal eran muy poco estudiado, analizado, porque se considera, no, Venezuela es un país rico, Venezuela es un país que no ha tenido crisis. Y no ha sido así. Nosotros hemos tenido crisis muy importantes en el pasado, sobre todo de carácter cambiario, que también se traducen
en crisis inflacionarias que nos han afectado en el pasado, pero ni remotamente de las dimensiones de lo que habían padecido otros países de la América Latina. Pero ahora nosotros, bueno, somos el fenómeno que está en estudio y en el tapete. ¿Cómo es posible que esta economía esté inmersa en semejante tragedia y en semejante desbarajuste como el que estamos sufriendo en Venezuela? Bueno, ¿cuál es ese remedio? ¿Cuál es? ¿Dónde está ese remedio? Bueno, mira, ese remedio se aplicó o se ha aplicado sobre todo en varias economías latinoamericanas que sufrieron hiperinflaciones en el pasado. El caso de Brasil, el caso de Perú, el caso de Argentina, de Ecuador. Bueno, Ecuador en otro aspecto que es la dolarización, si quieres lo tomamos ulteriormente, pero han habido varios países que han aplicado esas recetas que han dado éxito y que han abatido los fenómenos hiperinflacionarios que han sufrido. ¿En qué consisten esas recetas? Bueno, mira, lo primero es cuáles son las causas, los orígenes que han generado esos procesos hiperinflacionarios. Bueno, pues entonces vamos a atacar esas causas, vamos a corregir esas causas ¿Y cuáles son esas causas? Fundamentalmente lo que ya mencioné al principio, el desequilibrio fiscal y el desequilibrio monetario. Cuando un gobierno gasta muchísimo más de lo que le ingresa y fuerza al Banco Central a financiarle ese gasto público deficitario a través de la creación de dinero sin respaldo, de dinero inorgánico, pues obviamente esa economía empieza a entrar en un proceso y en la medida en que aquello se hace totalmente ya fuera de control, caemos en procesos hiperinflacionarios. Por lo tanto, lo que hay que hacer es disciplina fiscal, eliminar esas brechas fiscales, cerrar esas brechas fiscales, eliminar esos déficits y después retornarle la autonomía al Banco Central para que el Banco Central tenga la autoridad de decirle yo no financio gasto público deficitario, como en el caso de Venezuela lo manda la Constitución. Si tú lees la Constitución del año 99, ahí hay una prohibición, pero taxativa, expresa, que le prohíbe al Banco Central financiar gasto público deficitario. Por eso es tan importante la independencia de las instituciones y el fortalecimiento de las mismas. Sin duda alguna. Ahora, ¿qué hay que hacer para eliminar los déficits en materia fiscal? Mira, eso no es una tarea fácil, pues una multitarea que tiene muchísimos aspectos, muchísimas facetas. En primer término, tú tienes que incrementar los ingresos del sector público. ¿Cómo los incrementas? Mira, cobrando impuestos, cobrando los servicios públicos que tienes que cobrar, por lo tanto, de acuerdo a los costos, cuánto cuesta generar el agua, la electricidad, los servicios públicos, el transporte, bueno, eso lo tienes que pagar. Tú no puedes seguir regalando la gasolina en Venezuela como se regala. No, mira, eso tiene un costo y ese costo tiene que ser cubierto por el precio de esa gasolina. Eso implica, obviamente, al principio un impacto sin duda severo sobre la población, porque una población que está acostumbrada a recibir gasolina gratis, que está acostumbrada a no pagar nada por el agua, no pagar nada por la electricidad, aunque sea precaria, aunque tengamos este caos eléctrico que tenemos en el país, pero bueno, nadie prácticamente paga por ese servicio eléctrico. No, cuando tú le dices, no, mire, eso hay que pagarlo, porque eso tiene que, para que haya un servicio óptimo y que usted tenga electricidad y se acaben los apagones y usted tenga agua y usted tenga gasolina en cantidad suficiente, usted tiene que pagarla. Eso va a generar un impacto en la población. Sin duda alguna, eso claro, genera un impacto sobre la población, pero que hay que atacarlo, que hay que hacerlo. Sí. Después tú tienes que racionalizar el gasto público, tú tienes que eliminar una serie de gastos, de cargas sobre el sector público que no tienen sentido. Hay que ver lo que significa la carga, por ejemplo, de las empresas, de las pérdidas de las empresas públicas. Eso es un desaguadero tremendo. Tú no puedes continuar con un sector público cargado de un montón de empresas ineficientes que no producen prácticamente nada, ¿verdad? Pero que le implican un gasto enorme al gobierno, al sector público en su conjunto. Tú tienes que deslastrar ese sector público de esas empresas, de esas organizaciones que le generan gastos sin rendimiento ninguno. Tú tienes que optimar el rendimiento del gasto público. Tú tienes que hacer que con mucho menos gasto o con la misma cantidad de gasto tú puedas obtener muchísimo más de lo que estás obteniendo actualmente. Tú tienes que racionalizar ese gasto público y por lo tanto ir a un proceso de sinceración y racionalización de todo lo que son las finanzas públicas y después darle al Banco Central la autonomía para el Banco Central decir no, yo no sigo financiando gasto público deficitario a través de la creación de dinero inorgánico porque esa es la causa principal generadora de inflación. Después,
¿Cuál es la otra consecuencia? Del lado de la oferta, lo que tenemos es un sector productivo destruido, depauperado prácticamente. Bueno, tenemos entonces que poner énfasis para reconstruir ese aparato productivo, retornando empresas que fueron estatalizadas en el pasado a sus dueños anteriores, dándole facilidades para que esos dueños, cuando reciban esas empresas, muchas de ellas destruidas o mucho menos eficientes de lo que tenían cuando se las quitaron, pero que tengan oportunidad de rehacerla, invitar a la inversión extranjera a que vengan los inversionistas y crear las condiciones para que esa inversión se produzca y por lo tanto que tú crees nuevamente un tejido productivo que permita que la economía produzca mucho más bienes y servicios en una forma efectiva y eficiente, que esas empresas sean mucho más eficientes, que produzcan con menores costos, que produzcan incrementando su productividad en una forma permanente, que sean generadoras de fuente de empleo bien remunerados y permanentes. Un cambio de paradigma que nos traiga un cambio de modelo. Sin duda, una de las cosas que tú tienes que hacer es desmantelar toda esta estructura de controles absurdos que se han montado, que condenan a empresas a trabajar a pérdida y que son totalmente ineficientes, que han probado, pero hasta la saciedad, por cuanto más controles de precios, cuanto más precios convenidos, precios, impuestos por el gobierno, penalización, pones preso a los gerentes de los supermercados que supuestamente especulan y resulta que eso la solución no está en no los soluciona controles. absolutamente nada, porque No. lo que tú tienes es una inflación completamente fuera de control. Entonces tú tienes que desmantelar todas esas estructuras de controles para permitir que las fuerzas del mercado interactúen de una forma efectiva y eficiente dentro de la economía. Toda crisis significa también una oportunidad. Esta gran crisis que atravesamos, que no es la primera tampoco en la historia de Venezuela, en el orden económico, político y social, las hemos vivido, la vivimos en la guerra federal, en la guerra de independencia, en la guerra de la restauración, etcétera, donde el país quedó a raíz de guerras totalmente destruido, también significaron una oportunidad para el renacer y el reconstruir el país. Sin duda alguna. Y yo siempre he dicho que cuando Venezuela tenga que ser reconstruida, este va a ser el país de las grandes oportunidades. Este va a ser el país donde, mira, los inversionistas, los que se adelanten, los que hayan sobrevivido a este caos que estamos viviendo. Con una resistencia de acero. Pero van a ser los primeros que van a estar allí y los primeros que van a poder aprovecharse de las oportunidades que se van a presentar. Por eso es que yo le digo a las empresas, sobre todo a las multinacionales que están desesperadas pensando en irse, digo, no se vayan, porque esto no puede mantenerse indefinidamente. Venezuela va a tener que ser reconstruida y ojalá que mucho antes de lo que estemos pensando, mucho más pronto de lo que estemos pensando. Y en el momento en que esta economía se ponga realmente a crecer, en ese momento nosotros vamos a tener unas oportunidades tremendas. Pero retornando a qué hacer, un componente fundamental de ese proceso de inflación es el componente cambiario. Tú tienes que desmantelar este control cambiario absurdo que tenemos desde el año 2003 a esta parte. Y una de las cosas interesantes es sustituir la moneda ya totalmente carcomida, ese bolívar ya totalmente carcomido, que ahora primero fue el bolívar, después el bolívar fuerte, ahora el bolívar soberano. Eso es el bolívar, la eliminación de ceros, eso no corrige absolutamente nada si tú la formas o la tomas en una forma aislada. Lo que tú tienes es que sustituir esa moneda totalmente corroída, destruida, por una nueva moneda, que inicialmente tú la puedes establecer como una unidad de cuenta equivalente a $1, de 1 a 1, por ejemplo, y tratar de mantener al comienzo, insisto, al comienzo ese tipo de cambio fijo. Y entonces tú hacer que esa moneda nueva que tú estás creando tenga una relación con respecto a ese bolívar que se va depreciando y que continuará depreciándose hasta el momento en que tú vayas haciendo que esa nueva moneda sea la moneda cada vez más utilizada para establecer los precios y que sea la unidad de cuenta y de precios, que los precios se expresen en esa moneda. Y entonces cuando esa moneda tome esa importancia, ¿okay? Tú eliminas el bolívar viejo y sustituyes o creas una nueva moneda basado en esa unidad monetaria, en esa unidad cambiaria,
monetaria que tú has creado. Fue lo que intentó hacer el gobierno sin haber hecho los correctivos fiscales y todo lo demás que tú dijiste, y sobre todo sin que se generara una confianza. Sin Porque duda para alguna. todo cambio económico tú tienes que tener Pero no solamente y generar una gran mira, confianza. no solamente una confianza, sino que esos planes de ajuste son, primero, muy dolorosos. Son unos planes, oye, que la gente dice, pero bueno, usted lo que me está pidiendo ahora es que pague servicios públicos a un precio muchísimo mayor. ¿Qué me está diciendo usted? O sea, que, lejos de inicialmente tú pensar que las cosas están mejorando, a lo mejor piensas que van a empeorar aún Y más. es mucho Entonces más tú fuerte tienes que en lo tener social. una política informativa muy efectiva, muy eficiente, que le explique a la gente por qué las cosas se están haciendo como se están haciendo y por qué eso lleva, aun cuando implica sacrificios importantes en la vida diaria de las personas, eso va a llevar primero, a una cosa mucho más virtuosa y segundo, que los costos transitorios, momentáneos que eso implica, es mucho menos malo que continuar viviendo con el proceso hiperinflacionario que teníamos viviendo en el pasado. Y que sea una política informativa convincente. Pero para que todo eso tenga éxito, a su vez, además de contar con esa política informativa, tú tienes que tener un liderazgo político incuestionable, un liderazgo político que lleve a que todas las fuerzas políticas del país apoyen ese plan de ajuste. Y confíen. Se comprometan a que ese es el camino a seguir para abatir la inflación y por lo tanto apoyen y permitan la aprobación de las leyes y de las legislaciones y de las normativas que haya que hacer para echar adelante en ese proceso. A pesar de que las consecuencias iniciales pueden ser dolorosas en la misma. Pero a su vez tú también tienes que acompañar esos planes de ajuste, y eso lo mencionaba también en el programa anterior, de unos programas sociales muy bien estructurados, muy bien manejados, que vayan a subsidiar en una forma directa, sobre todo el segmento de la población de más bajos ingresos, que son los que más sufren en este proceso. Claro, en acompañar a la gente. Porque son, digamos, esos planes muy bien manejados, muy bien llevados, son los planes que posibilitan el tú llevar a cabo estos planes de ajuste. Entonces, es una cosa compleja, no es una cosa sencilla, no es una cosa de un decreto y entonces ya se compone todo en la economía, ni remotamente. Son planes de ajuste muy complejos, muy difíciles. ¿Cuánto suelen durar unos planes de ajuste? Evidentemente, no puede aplicarse lo mismo que otros países, pero bueno, más o menos de una manera aproximada tú puedes decir esto puede durar 2 años, 1 año, sí, 3 mira, años. los planes de ajuste duran tiempo, porque tú, por ejemplo, lograr esa disciplina fiscal, tú lograr abatir las enormes brechas fiscales que existen, el tú lograr realmente estimular de que las empresas comiencen a producir mucho más bienes y mucho más servicios, de que sean unidades de producción o de comercialización mucho más efectivas y eficientes. Todo eso toma tiempo, eso no se hace de la noche a la mañana. A lo mejor hasta más, pero lo que sí es importante es que una vez que tú comienzas en ese proceso, la inflación se desploma, la inflación baja en una forma considerable de la noche a la mañana, muy rápidamente. Eso la es lo más inflación importante. Y eso es lo más importante, sí, porque eso es lo que le da confianza a la gente. Mira, esto como que va en serio. Y le quita la presión a la gente. Claro, y este desbarajuste inflacionario que sufríamos, mira que, oye, se está parando, está cesándolo. La inflación hay que tomarla en consideración de que la inflación lo que es un proceso de aumento sostenido de los precios. ¿Cuánto duran los procesos inflacionarios? No, los procesos inflacionarios pueden durar mucho tiempo. Si no se porque tú toman puedes los tener correctos. una baja inflación que te dure mucho tiempo, puedes tener una hiperinflación como la que tenemos actualmente. Lo importante es que cuando tú llegas a esas hiperinflaciones que estamos teniendo actualmente, con unos niveles descomunales, ya te digo, inflaciones de 4% diario, de 150, 200% mensual, que te implican una hiperinflación de 4, 5, 6 millones, 10 millones por ciento al año, ¿ok? Eso es lo que hay que abatir, y eso en esos procesos de ajuste, una de las cosas características es que en muy breve plazo, en un plazo inmediato, en pocas semanas, la inflación se desploma. Eso es lo más importante. Claro, y entonces eso es lo que genera un factor de confianza en esos procesos. Y ahí ya pones a andar claro, la rueda. Y entonces después tú vas, pero eso no lleva a la inflación a cero de la noche a la mañana. Pero... No, mira, es un proceso donde tú paulatinamente vas creando la infraestructura necesaria para que se produzcan los bienes y servicios de una forma efectiva y eficiente, para que tú cuentes
con una cantidad de dinero importante. Y ese es otro componente fundamental de estos planes de ajuste, el que tú puedas contar con una cantidad de recursos de moneda fuerte muy abundantes, muy importantes, que en el caso de Venezuela, algunos economistas las han estado ubicando en torno a 80.000 millones, 90.000 millones de dólares. ¿De dónde va a salir ese dinero? Pues mira, de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que van a dar préstamos a muy baja tasa de interés y que van a generar un ingreso importante. Donaciones de otros países, créditos puentes que otros países puedan montar, otros países industrializados, la Unión Europea, los Estados Unidos, el mundo desarrollado, etcétera, que le dé una cantidad abundante de divisas al país, que es una condición fundamental para tú poder desmantelar los controles de cambio, para tú poder reestructurar e ir a un proceso de libre convertibilidad, al principio con un tipo de cambio fijo atado al dólar, pero temporalmente, y eso vuelvo a insistir, eso tiene que ser temporal, porque rápidamente tú tienes que ir a un proceso de permitir que el tipo de cambio sea dinámico, se vaya ajustando de acuerdo al diferencial inflacionario. Claro. Porque como tú no bajas la inflación a cero de la noche a la mañana, sino a lo mejor la bajas a 60% el primer año, a 20% el segundo, a 15% el tercero, todo eso implica la necesidad de tú también ir ajustando el tipo de cambio para evitar sobrevaluación de la moneda, para permitirle la preservación de competitividad al aparato productivo que tú estás creando o recreando nuevamente dentro de la economía. Entonces, es muy importante pues, tomar en consideración todos estos elementos, ¿no? Bueno, es que si no tienes la medicina completa y no la aplicas completa, no curas la enfermedad. Así es. O la enfermedad repite. Así es. Eso es básico. Así es. Pedro, ¿qué le dirías tú ya para terminar? La conversación ha sido muy interesante y sobre todo tu capacidad de síntesis para hacer un diagnóstico, pero también dar las soluciones posibles a la crisis o a la hiperinflación. ¿Qué le dirías tú a la gente que nos está escuchando, al ciudadano a pie que tiene incertidumbre, que tiene preocupación, que no sabe si irse o quedarse, que piensa que esto puede ser indefinido, que esto no se va a arreglar ya? Porque lo que más necesita la gente es una esperanza. Mira, no ha habido procesos hiperinflacionarios que se mantengan indefinidamente en el tiempo. Mucho menos procesos hiperinflacionarios crecientes, fuera de control, como esto que estamos sufriendo en Venezuela. Esos son procesos que mucho más temprano que tarde llega un momento en que viene el punto de quiebre. Se hacen absolutamente insostenibles. Esos procesos de quiebre, esos puntos de quiebre, pueden ser o han sido históricamente de muy diversas formas. En algunos casos, digamos, el gobierno, para mantenerse con el control político, digámoslo así, es el que promueve ese cambio, el que promueve ese giro de 180 grados en el manejo de la política económica y lo hace efectiva y eficientemente, diciendo, mire, yo me equivoqué, pero ahora vamos a dar un giro de 180 grados en esta política económica con la intención de quedarse en el poder. Otros que se han opuesto a dar los cambios necesarios, pues mira, simplemente desaparecen como gobiernos, porque se hace insostenible en una sociedad el poder mantener estos estándares. Y por lo tanto, mira, yo lo que le digo a la gente, tiene toda la razón en estar desesperado, tiene toda la razón en no tener esperanza, en no creer que esto va a poder tener solución, pero va a tener solución. Y sobre todo lo importante es que la solución, la medicina, el tratamiento para corregir ese mal se conoce y se ha aplicado exitosamente en otras economías, no del mundo industrializado, del mundo en desarrollo, de nuestros países hermanos, nuestros países vecinos lo han aplicado y exitosamente. Entonces uno dice, bueno, pero ¿dónde van a estar los políticos para liderar eso? Todos estos políticos son corruptos. Dice, mire, señor, si ha habido corrupción en Brasil, ¿cuánta corrupción no hay en Brasil? ¿Cuánta corrupción no ha habido en Perú? ¿Cuánta corrupción no ha habido en cualquier otro país? Y sin embargo, en esos países ha habido la toma de conciencia, un liderazgo político que ha ido y ha tomado conciencia y ha hecho lo que ha tenido que hacer. Ha privado la sensatez, la unidad en función de un país. Exactamente. Y ese líder, ese liderazgo, surge en el momento en que tiene que surgir. A lo mejor quien lidera este proceso en Venezuela es alguien que nadie sueña ni piensa que es fulano o mengano, pero ese
ese liderazgo surge en el momento en que tiene que surgir. Y las sociedades tienden a llegar a pactos que les permiten la subsistencia y la modernidad. Ya en el pasado los hemos tenido y no es una mala palabra, es una palabra necesaria que las sociedades buscan cuando buscan su supervivencia. Sin duda alguna que sí. Gracias amigos, gracias Pedro. Un placer. Será hasta la próxima semana.